Bien, seguimos en la mira, como les anunciábamos, con el economista Juan Manuel Rodríguez. Juan Manuel, muchas gracias por estar. Encantado, mayor gusto. En estos más de 10 años de gobierno frente amplistas, los trabajadores han logrado muchas mejoras. Los sindicatos se han multiplicado. Ahora ha surgido por allí un cierto debate entre gente del gobierno incluso acerca de si estas mejoras en las condiciones laborales no se están convirtiendo en un obstáculo para que algunas empresas extranjeras se vengan a instalar acá, porque dicen, el sindicalismo ahí es tremendo, vamos a otro lugar donde las cosas sean más suaves. ¿Es un problema ese? Depende cómo uno lo mire, ¿no? En primer lugar, si uno mira, por ejemplo, la enorme cantidad de inversiones extranjeras que hubo en los países del sudeste asiático, que llevaron a este gran crecimiento, uno puede decir, bueno, competían con una mano de obra barata y muy abundante. América Latina y particularmente Uruguay está fuera de ese rango, no va a atraer a inversiones por mano de obra barata. El problema es algo que digamos que estrictamente no está vinculado al sindicalismo, y es si nosotros tenemos un trabajo de calidad a un precio que obviamente es mayor que otro trabajo de no calidad. Porque comparemos, así como está el sudeste asiático, también hay inversiones en Alemania, hay en Estados Unidos, hay en todos los países europeos, con salarios muy superiores a los uruguayos. Entonces el problema es saber qué es lo que ofrecen en conjunto los trabajadores, en donde, por un lado, ofrecen trabajo, ofrecen una actitud hacia el trabajo, ofrecen conocimientos, ofrecen capacidad de aprendizaje. Esto es muy importante. No depende solo de los trabajadores, porque si una empresa no desarrolla una capacidad de aprender, difícilmente podrá innovar. La capacidad de aprender se practica y se aprende, tanto en la educación oficial como en las empresas. Y hoy las empresas que se especializan en conocimiento, que es a las que le va mejor en el mundo, les va, incluso en los periodos de crisis, no les va mal a las empresas que trabajan en conocimiento y tienen salarios elevados. No debería ser un impedimento para obtener inversiones de calidad. No debería ser impedimento. Y también un poco... Lo cual, entendámonos, no quiere decir que no lo pueda hacer. Está claro. Pero no tiene por qué. No tiene por qué. No, y una cosa que está un poco vinculada con esto, pero pasa a otro tema que a mí me llamó la atención, esto que lo leí hoy y eso que le estoy planteando, es que, por un lado, los empresarios se quejaron de los cambios en las pautas, de los cambios en los convenios que el gobierno está dispuesto a hacer, y el presidente de la República le respondió diciéndole que no entendía esos reclamos cuando la mayor parte de los convenios el gobierno terminó quedando en minoría y se terminaron arreglando entre trabajadores y empresarios, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, sí, es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque llevamos del actual gobierno una ronda que tiene una primera etapa, que es en el segundo semestre del año pasado, y una segunda etapa el primer semestre de este año, y ahora comienza la tercera etapa de esta misma ronda que debería haber empezado en julio, todavía está por empezar por estas diferencias que han habido, pero van a empezar en forma enseguida. Y ha habido un hecho que, digamos, desde el gobierno del Frente Amplio es novedoso, y es que hubo un nivel de consensos en los consejos de salario muy inferior al histórico. Estamos hablando de que los consensos en general estaban arriba del 80 y tantos %, llegaron a superar el 90 en una ronda, y ahora están siendo 60 y algo. Es una caída importante. Anteriormente, cuando habían esos niveles de consenso, cuando habían votaciones, uno tiene que comprender que el Consejo de Salario decide por unanimidad o por mayoría. Cualquier mayoría define. Es decir, trabajadores y empresarios,
trabajadores y gobierno o gobierno y empresa. Cualquier mayoría define. Y vale como una resolución que tiene valor legal y que las empresas deben cumplir. Lo que había ocurrido antes era que cuando había votaciones, en general el Poder Ejecutivo votaba la mitad de las veces con los empresarios y la mitad con los trabajadores, más o menos. Consejos más, eran pocos además, pero este era el criterio. Lo que ocurrió en el segundo semestre del año pasado fue que los empresarios votaron con el Poder Ejecutivo con la oposición de los trabajadores en la mayoría de los lugares en que hubo votación. Y lo que pasó en el primer semestre de este año fue otra correlación, que es los trabajadores votaron con los empresarios, con el Poder Ejecutivo absteniéndose o votando en contra. Básicamente el tema clave de diferencia fue la inclusión de los famosos correctivos al fin del primer año, que es la demanda final en que quedó el movimiento sindical, incluir un correctivo al año. Eso fue lo que causó la... Esta es lo que llevó a la votación, lo cual hacía sospechar que el tema de la indexación pasaba a ser un tema estratégico para la política económica. Porque lo que hace, digamos, indexación a los 18 meses es indexación, solamente que se compensa a los 18 meses. Si uno pone, históricamente los correctivos estaban cada 6 meses, ¿no? Si uno lo lleva al año, finalmente, si hay una pérdida de salario real, a ese año se compensa. Pero si se compensa a los 18 meses, cabe la posibilidad, si la inflación se dispara, de que el salario caiga, porque el correctivo lo que cumple es exactamente esa función, compensar distorsiones. Por eso se llama correctivo, corrige algo que debió ser tanto, la inflación fue mayor, cayó el salario real, se corrige. Es decir, en definitiva, los empresarios sabían que a la larga los iban a pagar. Ahora, probablemente lo que pensaron en el primer semestre de este año fue lo siguiente: si nosotros dejamos pasar un tiempo muy grande y la inflación no cae, el correctivo va a ser muy grande, con lo cual van a tener un pico de aumento salarial que les complica, con lo cual es probable que prefirieran arreglar lo que planteaban los trabajadores, es decir, que es lo mismo en 2 veces. O sea que a los empresarios les conviene un acuerdo nominal a un acuerdo indexado, pero no una indexación a largo plazo. Es una indexación en un tiempo menor, en vez de un tiempo mayor. Y curiosamente, por eso la molestia del ministro Murro, es que la Cámara de Comercio fue la que tuvo mayor oposición, cuando en el primer semestre la Cámara de Comercio firmó indexación al año. Y esto, digamos, esta discusión sobre la indexación, porque el PIT-CNT le dio muchísima importancia, es un seguro contra la suba de precios, pero digamos, esta valoración que hace el PIT-CNT de esto, ¿es una valoración económica o es una valoración ideológica? Bueno, yo diría que el PIT-CNT hace una demanda histórica. Digamos, yo me acuerdo que Davrier, estamos hablando de la década del 1900, Davrier fue director de planeamiento entre 85 y 90, ¿no? En ese entonces ya había planteado no usar inflación pasada para ajustar los salarios, como fue la tradición, diría que sigue siendo la tradición en el mundo, sino usar inflación futura. Y en ese entonces uno discutía teóricamente, tenía razón, podía decirse que era válido ese argumento. Ahora, ¿qué pasaba si la inflación se disparaba? Entonces lo que le propuso el PIT-CNT fue decir, bueno, aceptamos inflación futura, pero pongamos un correctivo por si la inflación se dispara. O sea que ya en aquel entonces el PIT-CNT decía, aceptamos cambiar el criterio de ajuste, pero con una garantía. Es decir, es una demanda histórica del movimiento sindical. Cuando asume el Frente Amplio le propone, curiosamente, el mismo criterio, inflación
futura en vez de la pasada, pero con un correctivo. Un correctivo que en ese entonces, como decía, fue bastante frecuente. Es decir, realmente es la forma de defender que el salario real no caiga. No hay atrás algo, una concepción. Es una medida de defensa del salario. Lo que sí es probable que haya una concepción es de parte del Poder Ejecutivo, que estima que una parte del aumento de los precios tiene que ver con factores coyunturales. Entonces, uno lo comparta o no lo comparta, lo primero que tiene que hacer es entenderlo, por qué viene la propuesta, ¿no? Entonces, si hay factores coyunturales, supongamos problemas climáticos, problemas de producción, X factores. Me acuerdo que en una época, guerra en el Medio Oriente, incendiaron 2 pozos petroleros y el petróleo subió. Un factor externo que incluso no tiene nada que ver con el Uruguay, que lleva al alza de precios a niveles muy superiores, que duró 6 meses, un poco, y después bajó el petróleo, o sea, fue un factor coyuntural. Si uno tiene un correctivo automático, por decirlo en un caso extremo, todo aumento de precios inmediatamente va al salario. Y cuando bajan los precios ya quedan en el salario, con lo cual el salario ya no baja. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? Dejemos pasar la posibilidad de una suba coyuntural que no es definitiva. Entonces, prolonguemos el salario, prolonguemos el correctivo a un tiempo superior. Marce. El gobierno, por un lado, dice que no va a haber pérdida del salario real. El PIT-CNT dice que sí. ¿Qué datos maneja usted? ¿O en qué escenario sí podría haber esa pérdida que dice la central y en qué casos no? Bueno, es un tema complicado, pero te voy a tratar de ser sencillo porque ya lo tuve que explicar varias veces. Igual, es muy llano en el explicamiento. El salario no va a caer. Bien. Y el PIT-CNT sabe que no va a caer. Bien. Más allá de lo que diga, tiene claro que no va a caer. ¿Por qué no va a caer? Primero voy a explicar otra cosa. Las pautas. Si uno toma las pautas que propone el gobierno, ¿qué pasaría con el salario real? Si los convenios recogieran exclusivamente las pautas, el salario real caería. Ahora sube un puntito más, con lo cual el sector dinámico, tú sabes que en los consejos de salario lo primero que tienen que hacer es clasificar en qué situación está el sector. Puede ser dinámico, medio o en dificultades. Ahora el dinámico, que es el que crece más del 4%, va a tener un aumento del 10%, el otro va a tener un aumento del 9% y después va a tener un aumento del 7,5%, si no me equivoco. Siempre es menos el en dificultades porque el sector tiene un problema de competitividad y los salarios son un factor de costos. Si ahora los dinámicos tienen 10 y la inflación está llegando al 10, no van a perder. Pero los que tienen 8,5 van a perder. Y los que tienen 6,5 más van a perder. No hay ninguna duda que irían a perder. Si los convenios que se firmen recogen exclusivamente las pautas. Pero esto no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque los convenios que se firmaron en el 2012, que son los que están venciendo ahora, establecen o incluyen un correctivo. Este correctivo que se discute lo incluían los convenios del 2012. Entonces, lo que hay que hacer es calcular, cuando se firme el convenio, calcular cuánto fue el aumento de salarios y cuánto fue la inflación. Como la inflación tuvo un crecimiento, el correctivo da una cifra importante. En los convenios del primer semestre fueron 4,8 la gran mayoría, y en los que se van a firmar ahora va a ser más del 5. Entonces... Correctivo que se suma a las pautas. Que se suma a las pautas. Entonces, sumadas las pautas con el correctivo, da más que la inflación. Incluso en los sectores con dificultades. Esos se están peleando. Ahí depende. Pero tú fíjate que tenés una inflación, suponete que tenés 6,5 más 5, estás en 11,5. La inflación está llegando al 10. Con lo cual es probable que incluso los sectores en dificultades no pierdan. Qué interesante eso, porque mucha gente
es verdad lo que dice Marce, ¿no? Escucha las dos campanas y dice, ¿qué me va a pasar? ¿Voy a perder o no voy a perder? ¿No? El argumento que tiene el PIT-CNT para decir los salarios van a caer es que dicen, bueno, el correctivo ya está ganado. Está firmado. No me cuentes lo que gané en el 2012. Está claro. Contame lo que me estás dando ahora. Pito. ¿Puede ser dos preguntas? Y yo qué sé. Y sí. Mirá, porque claro, Juan Manuel sabe muchísimo de este tema, entonces tengo una pregunta apelando a tu experiencia como persona que ha seguido todo el tema de la política laboral durante tantos años y una más concreta. La primera, Juan Manuel, a veces se dice, y sobre todo lo dice la oposición, imaginándose a sí misma gobernando, que una cosa es el PIT-CNT con gobiernos del frente en materia de política laboral y otra cosa sería el PIT-CNT con el Frente Amplio. ¿Vos pensás que hay realmente un movimiento sindical distinto en función, desde el punto de vista de su combatividad, desde el punto de vista de su empecinamiento, ¿no? En función de cuál es el partido que está en el gobierno? ¿Pensás que es así? Bueno, primero, que el PIT-CNT tiene una postura que es más afín a unos que otros. Es más afín al Frente Amplio, milita en el Frente Amplio la mayoría de los dirigentes que con los partidos tradicionales, que hay algunos dirigentes, pero son minoritarios. Con lo cual hay una afinidad política, ideológica clara. Sin embargo, y esto te va a interesar, porque es una cosa nueva en la que estamos trabajando, que no la tengo totalmente terminada, pero me llamó la atención, que es partiendo de un supuesto que es lo que dice siempre el PIT-CNT, nosotros somos un movimiento que tenemos independencia de clase. Esto quiere decir que nosotros acordamos y desacordamos con quien fuera. A veces parece más un discurso que... Ahí va, pero sí. Pero fíjate lo que ocurre. Si tomamos dos periodos, la década del 90, y lo comparamos con los 10 años de gobierno del Frente Amplio. En la década del 90, el salario no subió, el empleo cayó, el desempleo subió y toda la legislación laboral no fue favorable al movimiento sindical, que se opuso sistemáticamente a lo poco que hubo. Es más, no hubo negociación colectiva, demanda histórica del movimiento sindical. Claro. En el gobierno del Frente Amplio, el salario real subió el 50% en los dos gobiernos. El empleo llegó a cifras históricas. En los últimos años bajó un poquito, pero llegó a cifras históricas. El desempleo a cifras históricas, pero por lo bajo. La legislación laboral fue apoyada en su unanimidad por el PIT-CNT, que tuvo la mayor protección de la historia. Entendámonos de la historia. Es decir, nunca un dirigente sindical fue despedido por una causa que se demuestra represión sindical y fue reintegrado. Anteriormente tenía un despido premiado, pero quedaba en la calle. Ahora se reintegra. ¿Sabes lo que eso significa esto para protección del dirigente sindical? En la historia del Uruguay nunca existió una cosa igual. Pero tenés negociación colectiva en el sector público, negociación colectiva en el sector privado, tenés ley de fueros sindicales. No hay otro periodo de mayor legislación de protección del trabajador y del sindicalista. Entonces sube el salario, aumenta el empleo, baja el desempleo y legislación protectora. Si tú comparas la conflictividad de un periodo y otro, en la del Frente Amplio es probablemente las 3/4 partes de la anterior. Te entiendo, está bueno. Y la cantidad de jornadas perdidas en varios años es mayor con el Frente Amplio que en los 90. ¿Por qué? Bueno, estos son los hechos. Mujica, porque Aquí habría que interpretarlo. Mujica decía, porque es una papa hacerle paros al gobierno del frente, decía Mujica. Ahora, esto te lo puedo mostrar. No, le creo. En cantidad de paros Está muy bueno. y en conflictividad. En periodos radicalmente distintos. Uno diría, No, seguro. tendría que desaparecer. Desapareció la conflictividad en el 2005. Fue el único año que desapareció la conflictividad. En todos los años siguientes hubo nuevos factores de conflictividad. Qué fenómeno interesante.
Yo sé que Fede te quiere hacer preguntas, entonces una cortita, pero una cortita. No puedo contener la tentación. En materia de política laboral, ¿vos notás que este gobierno del Frente es más flexible de lo que uno podía esperar? Es decir, yo tengo la impresión, a mí me sorprendió este cambio reciente en la política laboral, ¿no? Me sorprendió, lo decodifico como un gesto político, ¿no? ¿A vos te parece que hay realmente que hay flexibilidad en el Ministerio de Economía y Finanzas en esta materia, en materia de política laboral? Justo antes de que se produjera este cambio, yo había citado una entrevista que le hicieron a Gerardo Caetano en Brecha, donde él hablaba de la inflexibilidad. Tenemos un equipo económico sordo, decía él. ¿No? Es decir, toda esa cosa de Astori el inflexible a Astori el flexible. ¿Vos cómo lo estás leyendo? Bueno, me acerco más a Gerardo, ¿no? A ver. ¿Pero por qué me acerco a Gerardo? A ver. Históricamente, no históricamente, nosotros y cualquier país del mundo, los salarios se ajustan por algún indicador de precios. ¿Por qué? Porque es la única referencia que vos tenés para mantener el poder de compra o para bajarlo un poco, para subirlo un poco. El patrón de medida son los precios. Esto vale en cualquier país del mundo que tú mires. Ahora, también valió para el Uruguay esto. Las primeras pautas que se propusieron sin indicador de precios fue en el 2012. El PIT-CNT radicalmente se opuso y el Ministerio de Trabajo negoció, de hecho, dentro del equipo económico, en dar dos opciones. Una opción tradicional, es decir, ajuste por inflación futura con correctivos, y hubo otra que es la tabla de aumentos. La gran mayoría de los sindicatos aceptaron la tradicional. Ahora volvió la tabla de aumentos. Es decir, en términos de aumento de salarios no hay nada más rígido que un número. Porque un número, si la inflación es baja, da crecimiento. Y si la inflación es alta, da caída. Pero los salarios no son flexibles, son absolutamente rígidos. Digamos, es una negociación que normalmente a veces ni los empresarios aceptan, por una razón. Porque si la inflación baja mucho, esto significa aumento de salarios, no acordados por el número. Entonces, la flexibilidad que hubo ahora es una flexibilidad en el marco de la rigidez. Pero la estructura sigue siendo rígida. En vez de 9 pasó al 10. Pero no se introdujo el factor que en este caso puede ser correctivo o podría ser cambiar el criterio de aumento en vez de un número, un indicador. ¿Pero te esperabas esta flexibilización? Yo la verdad no me la esperaba. Yo tampoco. No me la esperaba porque diría que hoy hay menos fundamentos para la flexibilización que unos cuantos meses atrás. Es más, porque uno la podía esperar de Vázquez. No la podía esperar de Vázquez. Pero que Astori acompañara, después de haberse opuesto, eso fue sorprendente. Digamos, Astori, una vez que Vázquez decida, siempre acompaña. Ok. A nosotros, conversando con unos colegas al respecto, nos costaba en un principio dimensionar qué tanto cedió el gobierno. Había un discurso oficial que decía, bueno, en realidad cambiamos las pautas, pero no cambiamos mucho. Cedimos, pero no mucho. Pero en realidad cuando uno iba a los números, ahí encontraba que en realidad 1,5 puntos más que compensaba los aumentos de inflación o los aumentos en las expectativas de inflación que hubo entre un momento y otro. ¿Cómo valora usted este paso atrás del gobierno? ¿Es un paso atrás muy grande? ¿Qué tanto cede respecto a lo que pedía el movimiento sindical? Digamos, mi impresión es que los sectores dinámicos probablemente muchos de ellos hubieran tenido un correctivo menor que 1. Con lo cual, si se hubiera aceptado la propuesta del PIT-CNT, en vez de aumentar 1, probablemente el salario sería menor. Pero tiene una diferencia, y es que se indexa. Entonces yo creo que en esta flexibilidad hay un paso de decir, concedemos algo,
pero no cambiamos un aspecto, y es que el salario no está indexado. Entonces uno le da más valor a una cosa... El costo de un seguro, digamos. O es un problema conceptual. Es un problema conceptual de si debe haber o no indexación. Entonces mi impresión es que en este cambio no cambió un aspecto que siempre estuvo en discusión de si el gobierno quería o no desindexar. Mi impresión es que en esto queda claro que el tema clave es que no se acepta la indexación salarial, incluso a costa de dar más salarios, pero no indexado. ¿En los últimos 30 años usted observa que hubo una maduración del movimiento sindical? Bueno, la palabra maduración es complicada, ¿no? Lo que yo creo es que bueno, los momentos cambian, y todos los actores toman una acción. Hoy tenemos un movimiento sindical muy distinto al del pasado. Es más maduro, bueno, uno lo podrá ver de una manera o de otra. Yo te diría, históricamente, para todo el mundo que ha estudiado el movimiento sindical, dice, bueno, las medidas de movilización vienen después de la negociación. Yo creo que el enojo de Tabaré, que llevó a esta carta, entendámonos, cuando un presidente le escribió una carta al movimiento sindical diciéndole que no lo va a recibir. Porque una cosa es que no lo reciba. Claro, claro. Otra cosa es que le mando una carta y le digo, no te voy a recibir. Claro. Si no lo recibí, no lo recibí. Hay una diferencia. O le dice que lo recibe el ministro tal. No, acá le dijo, no lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque el PIT-CNT no lo ha hecho la primera vez, pero tomó una cosa que no era habitual en el pasado. Que es decir, vamos a negociar y ya empezamos con un paro. Inmediatamente un acto donde, bueno, se habló de neoliberalismo, cosas que para cualquiera diría, bueno, pero negociar sobre esas bases es como que un empresario empiece a discutir si hay que hacer reestructurar la plantilla de trabajadores despidiendo a 100 y vamos a negociar después, pero primero despide a 100. Bueno, no, cualquiera diría, bueno, primero vamos a negociar y después vemos si son 100, son 50 o establecemos. Es decir, cambió el estilo. Y yo creo que eso, de hecho, molestó al presidente, porque es un estilo de negociar, pero siempre sobre la base de la fuerza. Y hay muchos casos, muchas oportunidades en donde dice, bueno, pero si hay medidas de lucha, nos negociamos. ¿Puedo decir que hace 30 años no se hubiera manejado así? La cúpula sindical de 1986 no se hubiera manejado así. Hubiera planteado la negociación, hubiera negociado, y si no se obtiene nada, capaz que hace el triple de movilización, pero después de una instancia de negociación. Es decir, históricamente el movimiento sindical llega a un proceso de movilización increciendo hasta llegar a las medidas mayores. Pero no se empieza, por ejemplo, como ha sido tradicional en buena parte de los sindicatos desde el 86 en adelante, de empezar una movilización ocupando. La ocupación es lo último de lo último. Entonces se cambió el estilo. Ahora, se le llama madurez, entendámonos. Desde el punto de vista de los logros, para los trabajadores fueron positivos en este sentido. No tuvieron grandes costos y básicamente la gran mayoría de las ocupaciones lograron el resultado. Entonces, bueno, tuvieron resultados positivos. Ahora, la pregunta es si el gobierno no hubiera sido de izquierda, ¿qué hubiera pasado? Bueno, uno no lo sabe. No se sabe. Una pregunta más. El gobierno, con esta marcha atrás que hizo la semana pasada en las pautas salariales, pagó un costo político grande porque implica esto de mostrarse como demasiado, digamos, flexible a pedidos cuando ya varias veces había dicho no. Ahora, con esto, ¿compra paz sindical? Y en segundo lugar, ¿logra que su pauta salarial sea aceptada cuando los sindicatos y los empresarios, como usted decía, estaban hasta ahora desoyéndola? ¿Asegura la viabilidad de su pauta? Yo creo que facilita el acuerdo. Porque, por esto que explicaba antes, primero, los empresarios normalmente
no toman una postura de enfrentamiento radical al gobierno. Normalmente podrán protestar, decir que no les gusta, pero normalmente, segundo, el movimiento sindical da toda la sensación de que está proclive a tener un rápido acuerdo, con un correctivo que van a tratar de que sea al año. Ahora, mi impresión es que si los empresarios aceptan la postura básica del gobierno con estos aumentos, es muy probable que en muchos sectores le den el correctivo y haya, se vuelva a dar lo que pasó en el primer semestre. Votación de empresarios y trabajadores y el gobierno votando en contra. Pero verdaderamente, echar para atrás lo que ya decidió el gobierno es imposible de parte de los empresarios. Con lo cual los empresarios a cierta altura van a decir, bueno, vamos a ligar un conflicto, no sé de cuánto, para algo que no hay ninguna duda que va a salir, porque si ellos no lo votan los trabajadores y los empresarios, les doy el correctivo y... O sea que vamos a seguir viendo correctivos a 12 meses. Mi impresión es que muchos sí y algunos no, pero muchos van a ver correctivos porque, por otro lado, si uno mira lo que planteó algunos dirigentes, ya están convocando a los empresarios a negociar sobre la base de lo que negociaron. Con el pan y con la torta, digamos. Sobre la base de lo que ya negociaron y acordaron en el primer semestre. Juan Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado. No, encantado. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Presenta Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.